Lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos. Gracias, Alejandro, también por este mensaje. Me dice, lo peor de todo, padres de familia que queriendo lo mejor para sus hijos matriculan a estos en cualquier establecimiento de garaje, dice que es lo peor, pero si nadie controla la educación pública, peor esa. Decía justamente Alejandro, le envío un abrazo a la distancia por ese aporte. Bueno, dejemos ese tema de lado y yo insisto, les dejo ahí para la reflexión y para el debate. Vamos con otro tema. Ecuador ha retrocedido 30 posiciones en la clasificación mundial de libertad de prensa. Nota que publicó Diario El Universo, doy lectura a la fuente, el pasado 3 de mayo, hace 4 días, a partir de un informe de Reporteros Sin Fronteras, que evalúa 180 países, el indicador político es el que más se ha deteriorado a escala global. Dice, a propósito del Día Mundial de la Libertad de Prensa, la organización Reporteros Sin Fronteras publicó el 3 de mayo la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa que revela las condiciones que existen en 180 países. La evaluación de 2024 ubica al Ecuador en el puesto 110 dentro de la categoría de situación difícil para el ejercicio del periodismo. En 2023, Ecuador ocupó la posición 80. Considerando que existían problemas significativos, esto implica que un año empeoraron las condiciones para ejercer el periodismo, por lo que el país retrocedió 30 puestos en el ranking global. De acuerdo con el reciente informe de Reporteros Sin Fronteras, la crisis política y el auge del crimen organizado han alterado el funcionamiento de la democracia en el Ecuador. ¿Cómo ve justamente esta alerta, o cómo entendemos esto como una suerte de alerta para tomar medidas acá en el Ecuador? Porque no es una situación reciente, esto ha venido escalando al punto que hemos llegado a esta situación en la que, por ejemplo, a mí realmente me dio muchísimo pesar ver la imagen de José Luis Calderón ayer en este reporte de Telemundo, esta cadena, una de las dos grandes cadenas hispanas que tienen sus actividades en los Estados Unidos, la otra es Univisión. Pero Telemundo le saca una nota que José Luis se ha trasladado a vivir en otro país, en Estados Unidos, y ha pedido asilo. Y hay que recordar el papel de José Luis Calderón la tarde de aquel martes 9 de enero, cuando delincuentes ingresaron, irrumpieron, asaltaron el canal de televisión TC y a José Luis lo encañonaron. Y a José Luis le entregaron una granada. O sea, fue una cosa, digamos, habría que ponerse los zapatos de José Luis para entender lo que ha pasado y cómo se debe sentir él. Él está pidiendo asilo en los Estados Unidos. Lo que pasó con Carol Noroña, que abandonó el país sin poder regresar. ¿Qué pasó con otros colegas que igualmente han tenido silenciosamente que abandonar el país sin la protección del Estado? Yanine Cruz está con nosotros. Ella es presidenta del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación. Está aquí a primera hora. ¿Cómo le va, Yanine? Bienvenida. Buenos días, Belki. Buenos días, Fabricio. Qué gusto saludarles. Un abrazo a todo el país. ¿Cuál es su opinión sobre lo que está pasando? Y a partir de este informe de Reporteros Sin Fronteras, 30 puestos de retroceso. Bueno, yo creo que es importante analizar cómo ellos hacen un cálculo. Esta organización a nivel internacional tiene 5 ejes importantísimos que analizan en todos los países, entre ellos la situación política, económica, el tema legislativo de leyes, el tema de seguridad, y dentro de esto, pues, la crisis política. De hecho, uno de los parámetros que también se había criticado es que ninguno de los candidatos a la presidencia tenía en su plan de trabajo el poder dar asistencia o apoyo a los periodistas, y esto también afecta obviamente al descenso, en este caso, que hace esta organización a nivel internacional. La crisis política fue uno de los factores que lamentablemente trastocó porque no había una continuidad, sobre todo en el cumplimiento de poder establecer quizás mejores condiciones para que se pueda hablar ya de un fondeo exacto para poder llevar a cabo un mecanismo activo. De hecho, de los 11 exiliados que hace poco usted acaba de hacer mención, todos son gracias al apoyo de organismos internacionales. Ninguno con el apoyo del Estado. Ninguno. No hay fondos, Fabricio, pero sí se ha logrado, por ejemplo, sostener. De hecho, el comunicado que acaba de sacar Rele hace 3 semanas sobre la coyuntura actual política también es preocupante, pero también pone en consideración lo indispensable que es los fondos. Ellos agradecen el apoyo, por ejemplo, institucional que tenemos. ¿En qué sentido? En poder visibilizar. Por primera vez tenemos, por ejemplo, un visor. Si usted ingresa a la página de la institución, tenemos ya un mapeo por primera vez donde puede ver las regiones y en qué ciudades existe mayor índice de agresiones
a periodistas. Si bien es cierto, lo que también trastocó fue lo de TC, fue algo complicado y esto fueron imágenes impactantes a nivel mundial, esto por un lado. Y por otro lado, el hecho de que no exista quizás también la seguridad por parte de los colegas periodistas. Si bien es cierto, no se puede generalizar, pero frente a las últimas investigaciones ven a ciertos actores de seguridad comprometidos con grupos delincuenciales, también menoscaba esa confianza en los colegas periodistas. Nosotros hemos recibido hace pocos días también una respuesta por parte de Finanzas señalando de que a futuro se podría ver algún proyecto para poder llevar a cabo el tema económico, que es para nosotros sí preocupante, porque el reglamento ya también da una apertura a nuestra institución de poder presentar el proyecto. Se lo hizo esto a finales del año pasado, pero lamentablemente la situación económica no permite avanzar en acciones concretas. De igual manera, hay que agradecer, por ejemplo, al apoyo de la Konrad Adenauer, de la DW alemana, que han sido quienes últimamente nos están asistiendo, por ejemplo, para poder dar capacitaciones en comunidades, lo que nunca antes se ha visto, pero sí se necesita y se requiere. Por ejemplo, si alguien es amenazado, ¿cómo podemos nosotros activar? Nosotros, por ejemplo, hemos en este año presentado 17 denuncias a la Fiscalía por terrorismo, por robo y también por el tema de amenazas. Son 15 colegas que fueron amenazados por su labor periodística. ¿En este último año? Así es, pero hasta ahí llega. El tema es que muchos de ellos quieren tener, por ejemplo, la independencia para poder, no con agentes estatales, sino realizar un apoyo y poder trasladarse a otros sectores, algo de lo que nadie está hablando y es de las movilidades internas. Periodistas, por ejemplo, de Esmeralda, ya no pueden hacer una labor periodística y ellos están trasladando a otras provincias. Y esto bajo obviamente el riesgo de no encontrar trabajo, de que tu vida siga corriendo peligro. Entonces son factores que lamentablemente sí ha ocasionado un deterioro, no solamente en el tema periodístico, sino que a la par no podemos tener información de primera mano que pasa en Esmeraldas. No hay obviamente esa asistencia. Por más que ellos tratan de llevar a cabo investigaciones, ellos prefieren evitar porque lo que ha pasado. Temor a las represalias. A las represalias. Sobre todo yo creo que también algo que nos dejó muy dolidos al país fue también el asesinato del ex candidato a la presidencia Villavicencio. Con esto tú dices, bueno, un candidato que tiene una mayor exposición de riesgo, sufre este atentado, no tuvo las condiciones y como que dejas esa cortina de temor, ¿no? Entonces, por un lado, nosotros sí hemos tratado de llegar a capacitaciones. Nos llamó la atención, por ejemplo, que en este año en Pichincha fueron la mayoría de asistentes, y no solo colegas periodistas, sino también estudiantes, frente al sistema de protección, que es una realidad. Por eso nosotros hemos tratado de seguir apoyándonos, sobre todo con mecanismos de la región, con la finalidad de poder buscar quizás una alternativa. Lo primero que hemos hecho es tratar de hablar con los colegas para devolverles esa confianza, pero claro, el limitante para nosotros es el tema económico. Yanine, además de Esmeraldas, justamente, ¿qué es lo que dice este mapeo que se ha levantado? ¿Cómo es la situación ahora mismo en las diferentes provincias respecto del ejercicio periodístico? Por ejemplo, las provincias que más afectadas tenemos Esmeraldas y Manabí, que son las mayores provincias donde ha decrecido la labor periodística, porque hay una autocensura, lamentablemente, por temor, por represalias. Y segundo, muchos de los colegas no quieren interponer acciones por la falta de confianza, lamentablemente, en las instituciones. Y a veces es incómodo decir esto, pero es una realidad. Segunda situación que nosotros habíamos mapeado, donde se registran mayores, por ejemplo, denuncias de los colegas periodistas, quizás con no tanto temores, Pichincha. Tenemos en este caso, hasta este año, 51 agresiones a periodistas, 35 trabajadores de la comunicación, y también tenemos a 8 medios claramente identificados donde han existido amenazas. ¿Pero qué tipo de agresiones? Cuando hablamos de agresiones... Amenazas de muerte. Ya, no nos referimos solamente... No sé si ha habido agresiones físicas. Agresiones físicas... No ha habido. Cuando tratan obviamente de quitarte tu cámara, pero la mayoría son amenazas de muerte, panfletos. Creo que lo más duro para nosotros fue lo que aconteció en la provincia de Bolívar, donde estos grupos criminales interceptaron a un grupo de periodistas y obligaron a que ellos abran las cuentas personales para trasladar un mensaje de una banda a otra banda. Fueron 15 denuncias que se pusieron a Fiscalía Conocimiento,
Y claro, el tema es que muchos de ellos no quieren poner las denuncias a la fiscalía. Nosotros como institución estamos asumiendo ese papel porque hay que evidenciar de que esta es una realidad. El tema de la inseguridad también ha golpeado a la labor periodística. A veces muchas de las personas a veces nos critican por qué el trabajo periodístico tiene que tener mayor seguridad si todos estamos expuestos. Es porque la lógica del trabajo periodístico es distinto, porque hablas de minería ilegal, hablas de narcopolítica, hablas de casos de corrupción. De corrupción. Entonces, claro, esto es como que es una de las profesiones más complicadas y frente obviamente al reporte de esta organización, lamentablemente a nivel de toda la región hubo esta afectación al trabajo de libertad de expresión en el tema de prensa. El único país que logró ascender ha sido Chile, pero porque hay una decisión de poder dar mayor acompañamiento y protección. Entonces, yo decía, qué lindo que sería, ¿no?, para nuestro país liderar, que sea el único país de la región que pueda llevar a cabo un sistema de protección garantista, que pueda tener el apoyo y la asistencia a los colegas periodistas, ¿no? Así ¿De qué depende aquello? Primero, hay que esperar si dentro del sistema de seguridad, por ejemplo, del gobierno, existe una arista que hable netamente de la protección a los trabajadores de la comunicación. Alguien nos comentaba de la unidad de protección, por ejemplo, de Colombia, cuando pasaron esa transición complicada de empezar a combatir el narcotráfico, es que en el plan de seguridad Colombia había un rubro destinado para la unidad de protección de periodistas. La ventaja es que ellos tuvieron la posibilidad de llevar a cabo proyectos de asistencia y de traslado de los colegas de comunicación, y en este caso nosotros, claro, por primera vez en el país se acaba en el mes de noviembre de públicamente de tener con todas las garantías legales un mecanismo que da nombre y números claros de los colegas, pero la limitante es el tema del del fondeo por parte del Estado, ¿no? Y sin embargo, hay que decirlo, que se ha estado presentando obviamente y golpeando puertas a nivel de embajadas con la finalidad de que se pueda dar la asistencia, inclusive hasta logística en el caso de trasladar. Del colega que hace referencia a ETC, que fue muy complicado saber, el traslado que él quiere realizar no solamente afecta al tema personal de él, sino también es una voz menos en el país. ¿Pero ustedes tuvieron conocimiento de la situación particular de José Luis Calderón? Sí, de hecho ayer tuvo acercamiento a la institución. No solamente se va por el tema de la falta... Pero recién ayer. No, sí se tuvo Ya. nivel de... Nosotros presentamos la denuncia, inclusive inmediatamente lo que aconteció con el tema de TC. Desde ahí inclusive se les ha dado asistencia psicológica por parte del ministerio porque fue un momento súper complicado. Pero también son las faltas de condiciones. Si esto pasó ya a nivel de que todo el país lo pueda observar, ver la falta obviamente de garantías, y segundo, el poder no tener la estabilidad que quisiera capaz querer el no tener en nuestro país, porque es una de las profesiones más complicadas y claro, nosotros tratamos de llevar las asistencias con la finalidad de poder darles insumos de protección o ciertas características que ellos tienen que tener en el momento de poder llevar a cabo investigaciones. Pero aquí también hay una contraparte, Fabricio. Aquí también por parte de los medios de comunicación tiene que existir también el cuidado por parte obviamente de esa responsabilidad. Entiendo que algunos medios privados tienen la asistencia y la capacitación a sus propios colegas. Muchas de las veces es parte indispensable, por ejemplo, lo que pasó con los famosos pendrives que dejaron en ciertos medios de comunicación, ciertos protocolos de cuidado, qué paquetes llegan, qué documentos llegan y como parte obviamente de asistencia y de cuidado a todo el personal. Usted nos estaba diciendo, y le interrumpí en ese momento con una repregunta, pero me decía, José Luis no solamente sale por el tema de ese momento, Claro, de aquel martes 9 de enero. Uh-huh. ¿Por qué también se fue? Sino obviamente por las faltas de garantías laborales, que es una realidad. Y hay temas que sí él podría, por ejemplo, renunciar a TC. Frente a esta realidad, volver a realizar trabajo periodístico es complicado después de este escenario tan difícil que se vivió obviamente a inicios de este año. No ha sido fácil, obviamente, sobre todo porque yo creo que las imágenes fueron muy duras a nivel internacional y, claro, falta quizás de decisión el poder entender que hay una institución que tiene un mecanismo que es totalmente independiente y este es el sentido. La mayoría de mesas técnicas de asistencia o de apoyo tienen esa independencia, no es por parte, obviamente, del Estado, porque nunca se ve tanta cercanía, muchas de las veces medios de comunicación con el poder.
porque es parte obviamente del escrutinio, el trabajo que realizan los colegas periodistas, y por eso se necesita esa independencia. Esperemos que realmente se pueda entablar el compromiso y cumplir lo que hace pocas semanas entiendo que la CIP llegó al país con la finalidad de hablar con las máximas autoridades y solventar el tema económico, que hubo un compromiso, pero estamos a la espera de que se pueda realizar y se concrete este apoyo económico a la institución. Y Yanine, usted hace mucho énfasis en el tema económico, no solo en este momento, en esta entrevista, lo hemos conversado ya en entrevistas anteriores, y habla mucho de la situación de la institución como tal, de esas limitaciones que se tienen. ¿Qué ha pasado en lo que va de este gobierno como tal? Porque claro, es una denuncia, digámoslo así, que viene arrastrándose desde el gobierno anterior, pero ¿qué ha sucedido en estos meses? ¿Ha habido acercamientos, ha habido planteamientos, ha habido respuesta por parte del gobierno? Bueno, como fue un presupuesto prorrogado, fue uno de los limitantes. Sin embargo, nosotros cumplimos con lo que manda la norma, presentar obviamente la necesidad institucional, porque la ley y el reglamento obliga que sea la institución la encargada de interponer a la cartera de finanzas el requerimiento. Hace pocas semanas nos llegó obviamente un documento señalando que la situación económica es complicada, pero a futuro se puede ver algún otro proyecto de inversión, que es lo que nosotros ahora se está trabajando. Esto se lo hace con la mesa técnica, donde hay otros delegados por parte de las instituciones del Estado. Entendemos la actual problemática económica, pero no podemos dejar de lado, sobre todo porque organismos internacionales están vigilantes y en cada momento están solicitando, por ejemplo, información de cómo está el Estado respondiendo frente a esto. Por ejemplo, hace poco se logró tener por primera vez un acercamiento con la Cancillería para cumplir un protocolo que obliga la Corte Interamericana de Derechos Humanos frente al asesinato de los 3 colegas del comercio, un protocolo entre los 2 países. Recién se hizo el acercamiento con la Cancillería de Colombia, la Cancillería del Ecuador, con la finalidad de dar cumplimiento, y no solamente por cumplir, sino porque también son zonas importantes que se tienen que abordar y darles mayores condiciones a quienes vayan a hacer reportería. Hay ciertos colegas que para poder hacer investigaciones pueden solicitar, por ejemplo, al Ministerio de Defensa, y alguno de los colegas que llegó a hacer un reportaje tenía más de 12 militares para poderle dar el acompañamiento, ¿sí? Y esto obviamente con el apoyo de estas carteras. Sin embargo, existe esa duda, si existe o no la voluntad para poder llevar a cabo el cumplimiento del tema económico, que es uno de los mayores temas que a nosotros nos preocupa. Sin embargo, también hay la posibilidad, hay un reglamento que se acaba de aprobar en el mecanismo, es que más allá de que el Estado no pueda cumplir, que es una responsabilidad, se tiene cómo garantizar el apoyo internacional. Así que estamos ahora por esa vía tratando de golpear a nivel internacional la asistencia o el apoyo. En este caso, por ejemplo, con el colega de TC, hablar con Cancillería para ver de qué manera se le puede ayudar con. Pero lo que nos está traslado. diciendo Yanine, de alguna manera, y permítame interpretarle lo que usted está diciendo. Usted nos está diciendo que dependemos casi exclusivamente del apoyo internacional porque el Estado ecuatoriano nos da la espalda. Le está dando la espalda porque no tiene recursos o no tiene interés. Voluntad. Económicamente es muy complicado y he sido muy honesta siempre. O sea que si otros países no nos ayudan, simplemente no hay cómo. Es que el tema. Me parece terrible eso. Pero tenemos de alguna manera que poder buscar una alternativa. Peor es nosotros quedarnos de brazos cruzados y esperar que siempre nos caiga por parte del Estado. Por eso es que el apoyo a nivel internacional para nosotros ha sido importante. De hecho, la carta que hizo la RELA y la Relatoría de Libertad de Expresión, dejando claro el apoyo por parte de nuestra institución y obviamente saludan el trabajo, de hecho, por parte de la independencia de la mesa técnica, es indispensable. Así que tenemos que de alguna manera buscar alternativas y poder sobrellevar este tema de asistencia y de protección a nivel inclusive internacional. Si usted mañana quiere trasladarse, ¿cómo lo hacemos si no existe la cooperación de otros países? Entonces son situaciones que sí ameritan también el poder entablar esta relación con hermanos países y sobre todo con quienes tengan esa afinidad de cuidar y de proteger a los colegas. Pero me pongo a pensar, Yanine, perdóneme, pero me pongo a pensar, yo entiendo que se necesita colaboración con otros países, pero hay un rol superlativo del Estado, es el Estado ecuatoriano el que tiene que liderar, porque además, hablando de seguridad, ¿quién tiene el monopolio de la seguridad? El Estado central. Así es, indudable. ¿Ya? Y no se trata de que nos pongan a los periodistas a cada uno, sobre todo a los colegas que hacen cobertura en zonas más vulnerables, que le pongan un policía a cada uno, sino que el Estado pueda brindarnos a los comunicadores garantías para poder hacer nuestro trabajo. En eso, digamos, el papel es exclusivo del Estado y no de la asistencia internacional.
Yo insisto, ¿qué pasa si otros países no nos colaboran? Simplemente no se activa el mecanismo para protección de periodistas. Indudable, yo coincido Me parece plenamente con terrible a mí usted. eso. No, por supuesto, también para nosotros ha sido una de las primeras quejas que hemos planteado. Así que si existe la posibilidad de poder llevar a cabo apoyo internacional, bienvenido sea. Frente a esta realidad, ¿qué podemos hacer? Fabricio, nosotros estamos insistiendo en este caso con la finalidad de que se cumpla. Usted bien señala, otros países tienen un fondeo totalmente gigante para el apoyo de la asistencia y acompañamiento al trabajo periodístico. Es una responsabilidad del Estado, por supuesto. Es una responsabilidad de acompañamiento, asistencia del Estado. Nadie niega eso. Y nosotros, como parte obviamente de la institución, por primera vez ver en noviembre una mesa independiente, técnica, con todo el apoyo, en este caso, por parte de los funcionarios de la institución, ha sido fundamental, porque quien debería realmente tener esta independencia sería el mecanismo como tal. Nosotros estamos dando todo el apoyo desde nuestra institución, sobre todo para presentar, por ejemplo, las denuncias que muchos colegas no quieren hacerlo. Primero, visibilizando datos, visibilizando rostros, visibilizando que obviamente estamos en un estado donde no hay el acompañamiento en tema de seguridad, pero hay que hacer algo. Así que nosotros igual vamos a seguir apoyándonos en organismos internacionales porque es lo importante. En este sentido, Yanine, usted nos dice de alguna manera que no confía en que el Estado, el gobierno actual dé respuesta. Yo espero que dentro del rubro económico que llega al país sea también considerado una asignación para el sistema de protección de los periodistas, porque es parte también del sistema de justamente de seguridad, como Fabricio dice. Quién es el que está liderando, obviamente es el Ministerio de Seguridad. Lo que hoy nos asiste, por ejemplo, el Ministerio de Seguridad es un delegado en la mesa técnica. Hablamos del Ministerio del Interior. Del Interior. Ya. Es con la finalidad de que cuando existe alguna alerta, una amenaza, inmediatamente los agentes se trasladan para dar el acompañamiento y presentar, obviamente, el acompañamiento y seguridad del caso. Pero en el caso de que un colega quiera salir del país porque no se siente seguro, porque su vida está expuesta por las investigaciones, es muy complicado realizarlo. Ahí sí, toca obviamente poder ponerse a consideración de las organizaciones con la finalidad de poderle dar un traslado. Y claro, la otra realidad es, si tú sales del país, no es que vas a tener un año fondeado. Un año sabático. Fondeado, claro, entonces hay que entender que te dan a ti... que lo reduce a la mínima expresión eso. Te dan a ti, lamentablemente, digo, porque es la realidad, el poder acompañamiento hasta que baje, obviamente, tu riesgo de peligrosidad. Entonces, sí son temas que no son tan fáciles de lanzarlo de hoy, porque realmente, si otro país también te recibe, tiene ciertas características y condiciones. Así que es una situación que sí nos ha preocupado, pero bueno, creo que son parte de las situaciones que se presentan, sobre todo en el caso cuando de defensa los derechos se trata. No ha sido para nosotros fácil, pero se está visibilizando de alguna manera que hay la gestión, y esperemos que pueda desde este rubro que llega al país ser considerado como uno de los temas puntuales, el acompañamiento y el sistema de protección al mecanismo, que es una gran necesidad. Yanina, dos cosas finales, rapidito. Acá me envía un mensaje desde Guayaquil. Me dice un colega, un equipo de RTS que hacía una micro en la mañana desde Socio Vivienda, les encañonaron, esto pasó hace algún tiempo, mientras el reportero estaba al aire les obligaron a cortar la micro, los amenazó un grupo de motorizados y les hicieron prometer que no volverían a ese sector a seguir con los reportajes desde ese sector. Al reportero lo cambiaron por un muy buen tiempo de tema, o sea, de fuente. ¿Cuál es el asunto ahí? Dice la persona que me escribe. Que para nosotros los periodistas situaciones como esas siempre pasan y nadie se entera, o existen seguros de vida privados para que en caso de desgracias al menos quede la familia asegurada. La símil que hago es que en Rusia, dice la persona que me escribe, nunca estuve en una cobertura peligrosa y siempre tuve un seguro de vida privado. ¿Qué comentario le merece esta reflexión que me hace uno de mis oyentes? Bueno, primero que hay sectores donde tú no puedes, lamentablemente, en este país ingresar a hacer cobertura. De hecho, para poder ingresar tienes que tener inclusive el acompañamiento policial o militar, que es una realidad. Para eso se tiene que articular inclusive con el propio medio de comunicación en qué lugar o en qué zona. El mapeo que nosotros hemos logrado levantar, sabemos identificar cuáles son las zonas de mayor peligrosidad y no puedes, lamentablemente, ingresar sin protección. Dos, nos gustaría tener mejores condiciones económicas
como países del primer mundo donde puedan tener el apoyo o la asistencia inclusive de un seguro para poder proteger la vida, que es una realidad. Sabemos la situación económica del país. Y tercero, como parte obviamente de nuestro trabajo es también poder dar ciertas tips y acompañamientos en estos casos. Nosotros siempre hemos hablado con los medios de comunicación. Cuando tienen alguna reportería peligrosa o que tiene que exponer a su gente, lo importante es poder coordinar con la institución y dar el acompañamiento y asistencia del caso. Hay que entender algo, es por primera vez que se está hablando de un sistema de protección real, ya con la norma como tal. Así que no es tan fácil volver a cambiar este chip, sobre todo porque aún tenemos esa duda de si responderá la institución. Así que se ha hecho todo lo que se pueda desde nuestro espacio para poder darles el acompañamiento del caso. Y claro, hay situaciones, por ejemplo, donde Sarita Ortiz, la que fue amenazada, el diario El Expreso, ella decía que cuando estaba en Alemania se sentía segura de trabajar su tema. En un foro en la Andina, ¿no? Así, por el Día de la Libertad de Prensa. Y claro, hay que entender algo. Todo es un sistema general. No podemos hablar de protección a los periodistas si no se aborda un sistema de protección integral en el Estado. Entonces, todo va de la mano. Acompañamiento de funcionarios de seguridad estatal. También el apoyo que debería es mantener, obviamente, la Fiscalía General del Estado. Ahí el delegado, por ejemplo, la directora nacional de víctimas y testigos, que nos ha dado una asistencia muy fácil, sobre todo a quienes tienen estas amenazas. Pero todo es integral, como dice Fabricio. No podemos hablar de un tema exclusivo cuando no tenemos, obviamente, mapeado cuál es la realidad en este caso del país. Esperemos que pueda existir la voluntad política. Yo creo que con voluntad política se pueden solucionar un sinnúmero de problemas y darle la importancia al mecanismo de protección. Otros países lo hacen, otros países tienen inclusive reconocimiento de la comunidad internacional, que me parece que es indispensable. No podemos retroceder, ya hemos logrado un paso importante con el establecimiento de este mecanismo independiente y ahora pues falta la contraparte, que es el tema económico. Correcto, Yanine Cruz, gracias por el tiempo. Gracias a ustedes, qué gusto poderles saludar. Muy gentil, Yanine Cruz, presidenta del Consejo de Comunicación, hablando aquí en A Primera Hora sobre las dificultades que hay para activar los mecanismos de protección de periodistas, que ha sido un camino complejo, la ausencia de recursos por parte del Estado, la necesidad de asistencia internacional, pero hay una cifra compleja, este retroceso de 30 puestos en el ranking que develó hace pocos días Reporteros Sin Fronteras, que llama evidentemente a la reflexión.